La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Como lo dijimos en la emisión pasada, pues tenemos nuevamente la segunda parte de esta entrevista con el licenciado José de Jesús Castellano López, que pues estuvimos platicando con él acerca de su trayectoria como periodista, también como pues director en la iniciativa privada. Y bueno, pues en esta ocasión nos va a platicar pues del resto de lo que ha sido su vida, principalmente, bueno, pues ya un momento que fue importante en México, que fue la alternancia en el año 2000, su etapa como funcionario público y posteriormente su etapa como académico. Mi estimado Pepe, bienvenido nuevamente aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Gracias, Guillermo, con mucho gusto. Pues bueno, la primera parte de esta entrevista nos quedamos en que, bueno, estabas tú, pues te acaban de dar las gracias después de 16 años con Canaco, ¿no? Así es, efectivamente. Y cuéntanos qué fue lo que pasó posterior a eso. Estamos hablando de finales de la década de los 90. ¿Qué pasa? Te dan, después de una larga trayectoria ahí, pues llega un nuevo director, te dice ya no. ¿Y qué pasa con Pepe Castellanos? Bueno, fue un presidente nuevo. Yo era el director. Sí, perdón, un presidente y tú eres el director, claro. Bueno, al salir de la Concanaco, Carlos Abascal Carranza, que entonces era presidente de la Coparmex, me invitó a integrarme a la Coparmex. Y efectivamente ahí estuve acompañándolo durante un tiempo como pues un responsable de apoyo a los centros empresariales de desarrollo institucional. A la salida de Carlos Abascal llegó Gerardo Aranda. Todavía estuve ahí un tiempo, pero en una de esas ocasiones me entrevistaron gente de los Legionarios de Cristo, que entonces estaban encargados del área de comunicación social de la Arquidiócesis de México. Entonces, pues me dijeron que había un problema ahí con el periódico Criterio, semanario, que había sido creado por Monseñor Genaro Alamilla, y que estaba entonces de director el padre Mario Ángel Flores. El padre Mario Ángel Flores pues había tenido al inicio un conflicto con el cardenal, con Norberto Rivera Carrera como arzobispo, por algunas críticas que le hicieron ahí en el periódico, ¿no? Y entonces llego yo en lugar de él y estoy un tiempo ahí. También yo tuve algunos problemas, no con el arzobispo, sino con los sacerdotes amigos del padre Mario Ángel Flores, a quienes no les gustó que yo lo relevara. Entonces el periódico se vendía en los templos y se entregaba a los sacerdotes lo adquirían
nos pagaban y luego pues con eso iba reciclándose el recurso para la nueva edición, etcétera, ¿no? El periódico, incluso cuando tenía un amplio número de sacerdotes que lo distribuían, pues no era un periódico rentable, ¿sí? Tenía algunas deudas con la imprenta que lo imprimía, algunas deudas con la propia arquidiócesis y con el Seguro Social. Eso, pues desde luego, con la pérdida de sacerdotes que cerca de la mitad de los que lo compraban dejaron de comprarlo, pues esto me llevó a un problema más difícil. Y yo le quise dar una nueva cara. Resulta que el consejo editorial que había con el padre Mario Ángel Flores, pues el día que me acerqué por primera vez con él, me dijeron que pues ellos estaban ahí para hacer crítica, incluso la propia iglesia, y disentir de la doctrina, ¿no? Hasta el Papa lo querían criticar. Y entonces yo les dije, miren, yo estoy de acuerdo que los teólogos pueden tener pues libertad de investigación y de opinión, ¿no? Pero esos criterios y esas posiciones pues deben publicarlos en una revista teológica de otros clérigos, teólogos puedan debatir el tema, discutirlo, etcétera. Pero esta es una publicación que va para los fieles, entonces no es el lugar para una discusión de ese tipo. Aquí vamos a ser fieles al Papa. Tenemos que sentir con la Iglesia. Y por lo tanto, pues les dije que esto pues tenía que ser en la fidelidad al arzobispo y al Papa. Además, les anuncié que iba a cambiar el diseño del periódico e incluso que iba a buscar publicidad para el sostenimiento de la publicación. Eso no les agradó, dijo que era la publicidad, pervertía al medio, etcétera, etcétera. O sea, querían un modelo al estilo antiguo donde pues solo el costo de la venta era el que sostenía una publicación. El periodismo moderno, incluso en publicaciones eclesiales de las diócesis, pues también hay anuncios. Claro, se cuida el tipo de anuncio que hay, pero en fin, eso pues no les agradó. Esto era fin de año, entonces nos fuimos de vacaciones y en enero que regresaba yo con el equipo para preparar la primera edición de la publicación, el que había sido el brazo derecho del padre Mario Ángel Flores me entregó una carta. Esa carta contenía la renuncia de todo el consejo editorial. Bueno, pues yo dije, si ese consejo editorial no me va a ver bien, gracias por renunciar, yo integraré otro nuevo consejo editorial, ¿no? No iba a estar yo peleándome con ellos, ¿no? Y bueno, ellos renunciaron y yo armé un nuevo consejo editorial e inicié el proceso de estarlo publicando, ¿no? Sin embargo, aparte de que no era pues una gran difusión, sobre todo con el grupo de sacerdotes que renunciaron, otros se mantuvieron fieles y siguieron, pero la recuperación de los recursos era lenta, ¿no? Y eso dificultaba un poco el sostenimiento de la publicación, pero ahí íbamos. Luego pasó que el, el grupo de legionarios habían acordado con Mario Vázquez Raña en la publicación Desde la Fe, que estaba como inserta dentro de el periódico El Esto y El Sol de los domingos de la mañana. Y ellos le decían al cardenal que circulaban miles de ejemplares, que comparados con los 15,000
ejemplares de Nuevo Criterio, pues obviamente pues era una publicación muy chiquita. Y aunque ellos pues estaban en el área de la comunicación y modernizaron la oficina, rentaron un local, etcétera, y ahí estábamos trabajando juntos. Llegó, bueno, incluso me tocó viajar a Roma con ese grupo cuando se creó cardenal a Monseñor Norberto Rivera Carrera, etcétera, ¿no? Pero total, llegó un momento en que surgió la idea de que Nuevo Criterio desapareciera. El Nuevo Criterio, ante los medios de comunicación, los diarios, era el vocero de la arquidiócesis. Ujú. El cardenal siempre dijo que no era el vocero de la arquidiócesis, que era una publicación, pero no era el vocero. Y efectivamente, en ningún lugar decía que fuera el vocero. Pero los medios lo veían así. Así lo veían, y cada vez que yo publicaba algo, pues se lo atribuían no solo al cardenal, a la iglesia en México, porque para ellos la arquidiócesis de México Es la era la iglesia. iglesia en totalidad en México. En fin, total que llegó un momento en que me dijeron pues que había que cerrar Nuevo Criterio, lo cual pues desde luego no me agradó. Porque pues yo había salido de Coparmex para hacerme cargo de esto y pues me quedaba en la calle, ¿no? Claro. Pero también ocurrieron varias cosas. Los sueldos que yo tenía en Nuevo Criterio, pues apenas me alcanzaba. Yo había tenido una pérdida de ingresos de lo que había sido la Dirección General de Coparmex, perdón, de Concanaco, el puesto en Coparmex, a lo que ganaba en la arquidiócesis, y teniendo yo 6 hijos que estaban en edades escolares, pues en diversos niveles, pues tuve que recurrir al Colegio Cedros, donde estaban los 2 más chicos, para pedir apoyo de beca para poder sostener, pues que siguieran ahí estudiando. Y sí, ahí siguieron. Tuve el apoyo y agradecí. Y yo les dije que cuando mi situación mejorara, pues ya renunciaba a la beca, ¿no? Luego, entonces, en estos ires y venires, mi situación estuvo crítica y recién ingresado yo a Nuevo Criterio en la arquidiócesis, Agustín Irurita del grupo ADO me invitó a que fuera a trabajar al grupo como responsable del desarrollo de los ejecutivos del grupo ADO. Y la verdad es que yo le agradecí mucho. A él lo había conocido por pláticas que daba yo a la UCEM o en Coparmex misma. Ujú. Y entonces le dije que no, porque acababa de adquirir un compromiso con la arquidiócesis. Él insistió en decirme que esos puestos pues no eran duraderos, que iban y venían, etcétera, etcétera. Pero yo le dije, mira, acabo de ingresar y no voy a renunciar a ello. Entonces, pues ya me entendió y ya yo seguí en Nuevo Criterio. Pero bueno, pasando el tiempo, con mi situación económica, con el agua hasta el cuello, resulta que me vuelve a buscar Agustín Irurita y me dice que me invita a trabajar a otra de las empresas de ADO bajo el mismo cargo, que era el Multipack, que era una empresa de mensajería derivada del servicio de paquetería que tenía ADO. Y entonces, como la situación estaba muy crítica, pues a pesar de mis deseos de estar ahí en la arquidiócesis, me fui a Multipack, pero no cerré Nuevo Criterio. Yo le había dado una carta al cardenal diciéndole que me parecía muy mal
que la primera publicación que había tenido la arquidiócesis se cerrara para que quedara solo en un periódico comercial como era El Sol o El Esto. Luego fue La Prensa también, donde se publicaba desde la fe. Y dije, bueno, pues aquí un día les puede decir don Mario Vázquez Raña que ya no se los publica, porque era gratis la publicación, ¿eh? No le cobraba nada a la arquidiócesis. Solo la arquidiócesis se encargaba de la producción, le entregaban el material a la Organización Editorial Mexicana y ellos ya la publicaban. Entonces, yo le dije al cardenal que si no querían ya que fuera de la arquidiócesis y que estuviera a cargo de la arquidiócesis de alguna manera, que la asociación que publicaba el periódico Nuevo Criterio, porque había una asociación civil, no era propiamente la arquidiócesis, era una AC, pues que me la cediera y que yo me hacía cargo de seguir publicando Nuevo Criterio. Y sí me la cedió, cosa que nunca se hizo público. Yo seguí incluso trabajando un tiempo ahí en las oficinas que tenía el área de comunicación social de la arquidiócesis, hasta que esa área se cerró. Bueno, estuve en Multipac 6 meses y editaba yo, pues en mis tiempos libres iba y con el equipo ahí daba instrucciones, preparé ahí un muchacho que luego renté un local donde fueron las oficinas de Nuevo Criterio y en fin, ahí siguió editándose un tiempo. Pero a los 6 meses de estar en Multipac, el Multipac, un día que fui yo a capacitarme también para desempeñar mi actividad ahí, que era desarrollo de personal, pero a nivel ejecutivo, es cuando Fox triunfa. Claro, yo había apoyado desde la sociedad civil a Fox, con artículos, con mensajes, no desde la fe, pero sino en los medios comerciales donde yo colaboraba, ¿no? La verdad yo no creí que Fox fuera a ganar, pero el día que ganó, pues yo fui de los que fuimos, ya lo comenté, al Ángel a festejar su triunfo. Y entonces vino el famoso búsqueda con los headhunters de los secretarios de Estado. Durante mi estancia en Concanaco, yo había hecho mucha amistad con Josefina Vázquez Mota. Yo la invitaba a dar pláticas sobre economía y la relacioné ahí con algún sector empresarial, etc. Entonces, resulta que para mí fue una sorpresa que Josefina fuera nombrada secretaria de Desarrollo Social, porque en el financiero donde yo estaba colaborando entonces, habían dicho que la candidata segura a ser secretaria de Desarrollo Social era una panista de Monterrey, pero no, fue Josefina. Y Josefina misma fue sorprendida por su designación. Ella no estaba preparada para llegar a la secretaría, pero tenía entre sus amigos a Antonio Sánchez Díaz de Rivera, muchos del sector empresarial, ¿no? Entonces, Eduardo Bravo, que había sido funcionario de la Concanaco cuando yo era director, que era muy amigo de Josefina, de hecho ella me lo había recomendado cuando ingresó a Concanaco, llegó a ser su secretario particular. Y bueno, el día del destape de Josefina, yo me quedé en mi coche oyendo el discurso que dijo Josefina cuando Fox la presenta en el Museo de San Carlos,
como secretaria de Desarrollo Social. Mira, el discurso que dijo fue impactante. Yo salía precisamente de mi capacitación y la empecé a oír en el coche. Llegué a Multipac, al estacionamiento, y me quedé oyéndola hasta que terminó. Me dio mucho gusto. La verdad es que yo creía que Josefina podía hacer un buen papel. Y ya entré a mi oficina y entonces me encuentro en mi teléfono un mensaje de una amiga que me había llamado. Y bueno, pues me reporté con ella y me dice, oye, pues dice Herminio Rebollo que te aparezcas, que te hagas presente. Herminio Rebollo ya estaba integrado con el equipo de Carlos Abascal. Y yo le dije a esta amiga, no, mira, a mí no me interesa ir al sector público. Yo quiero estar en la sociedad civil. Bueno, me echó un rollo de que era por México, que la alternancia, que la transición, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, voy a ir a felicitar a Josefina. Y sí, me fui a San Carlos, que estaba muy cerca de la oficina de Multipac, pero, oh, ingenuo de mí, para entrar tenía que tener yo una invitación. Entonces, pues llegué y no pude entrar. Pero dije, este rollo ya debe estar por acabar. Pero resulta que no, se alargaba y se alargaba. Y estaba yo sentado allí en una silla donde luego estuvo Fidel Castro con el Che Guevara. Y dije, no, ya me voy. Y ya me iba a ir cuando sale el hermano de un concuño mío, que eran del equipo de filmación de la campaña de Fox. Entonces le digo, oye, ¿no me puedes hacer tú que pueda entrar? Me dice, sí, nada más que voy por un cable. Y ahorita regreso y te metes conmigo. Y efectivamente, cuando regresó, llegó y pues los del Estado Mayor Presidencial me detuvieron. Dijo, no, no, es el ingeniero que viene conmigo para... Ya me elevaron a la calidad de ingeniero, ¿no? Ya no las licenciadas ingeniero ahí en ese Y momento. entré ya y, bueno, estaba una que era secretaria de Josefina, que cuando entré, me anotó en su libretita. Y ya fui y me senté junto a el esposo de Josefina, y no me acuerdo si estaba ahí también Toño Sánchez o quién, algún otro amigo, y esperar que saliera Josefina porque ya había terminado todo, pero iba a haber todavía conferencia de prensa, como si no hubiera sido suficiente que cada uno de los nuevos secretarios se hubiera echado un rollo, Fox el suyo, y todavía conferencia de prensa. Bueno, pues no salían y no salían. Dije, no, pues ya me voy a trabajar, caray. En eso veo que Carlos Abascal va caminando y como fue amigo mío, pues dije, voy a felicitar a Carlos. Y me dirigí hacia Carlos cuando Josefina iba junto a Carlos. Nada más que Carlos era más alto y yo no alcanzaba a ver a Josefina. Pues ya la vi, la saludé y la felicité y me fui a trabajar. Al rato me entra una llamada telefónica de la secretaria de Josefina para decirme que me invita Josefina a una reunión en la oficina que entonces tenía Carlos Abascal, que ya había estado preparando, él sí, su toma de posición de la Secretaría del Trabajo. Entonces Carlos le había prestado la oficina para que ahí reuniera A su gente, a su equipo. gente. Pues no cupimos ahí y luego nos fuimos a lo que después fue Sede Sol, ahí mismo en Reforma, a la junta de un banco que había ahí, y ya pues llegamos ahí varios conocidos de los que habíamos estado en Coparmex, en Concanaco, en fin, y ahí pues nos invitó a que pudiera tomar posesión de la secretaría porque no tenía un equipo preparado para eso. Ah, caray, pues
con mucho gusto dije, pues bueno, en la medida que yo pueda, te ayudo a recibir la secretaría. Y esto fue un viernes. Y nos citaron al sábado en la mañana, o no me acuerdo si fue jueves o viernes. El caso es que nos dieron una capacitación, fue jueves porque el viernes nos dieron una capacitación en el edificio donde entonces tenía sus oficinas, la fábrica de pinturas de Comex. no me acuerdo ahorita cómo se Sí, llama. Comex, ¿no? Era Comex. No, Comex, creo que sí era Comex. Sí, la de Achara era Comex, sí. Comex. Y ahí fuimos el viernes y nos estuvieron capacitando, etcétera. Y al otro día nos citaron el sábado. Pero yo les dije, bueno, yo solo puedo estar aquí hasta las 12 del día, porque ese día, el sábado, era un aniversario de bodas de mis suegros. En Pátzcuaro se hacía el festejo y pues todos sus hijos se habían organizado para el festejo. Yo tenía mi reservación de hotel, yo no pensaba en ir al gobierno, ¿no? Total, claro, que les dije, pues yo hasta las 12 estoy, porque a las 12 voy por mi familia para ir a Pátzcuaro. Y efectivamente, a las 12 me salí y vámonos a Pátzcuaro. Y luego los volvieron a citar el domingo para repartir huesos. Y yo no estuve. Eduardo Bravo me habló el domingo y me dijo, ¿dónde estás? Pues estoy aquí afuera de la iglesia de Nuestra Señora de la Salud. Acabo de salir de misa. Oye, pues es que estamos reunidos. Yo dije que no podía este fin de semana. Bueno, nos vemos el lunes a las 9 de la mañana. Le dije, mira, yo trabajo en Multipac. Todos los lunes hay una junta con la directiva para ver pues cómo va la empresa, etcétera. Iba Irurita, iba también el director de esa empresa. Irurita era el presidente del grupo, directivo, pero tenía un director. Y entonces, pues yo me fui a mi junta. Y sí, le dije a los dos, oiga, Josefina me está invitando a que le ayude a recibir la secretaría. Les pido permiso. Y entonces me dijo Agustín Irurita, está bien, pero si te invitan, nos avisas. Y bueno, pues ya fui ahí y bueno, llegué y ya, pues los huesos casi todos estaban repartidos, ¿no? Y Rubén Aguilar era el que, era Rubén Aguilar, bueno, era el hijo de Rubén Aguilar, el que era eligió para oficial mayor de la secretaría, el que se encargaba de organizar todo. Y total, pues cuando vieron que yo no tenía ya hueso, sale Josefina y me dice junto con Miguel, oye, te ofrezco la Conasupo. Le dije, oye, Josefina, yo estuve en Concanaco, pero de comercio, yo no sé una empresa comercial, yo era directivo de un organismo empresarial. Bueno, comunicación social. Ah, pero para esto había ocurrido un incidente. Resulta que, como tú sabes, Fox estaba separado de su esposa. Y todavía, siendo yo visiblemente director de Nuevo Criterio, escribí un editorial diciendo que el triunfo de Fox sirviera para la reconciliación de la familia. Para entonces ya, por veto a saber por qué, ya en los medios se empezaba a decir que Fox iba a casar con Martita. Que era su directora de comunicación social. Exacto, sí. Y entonces
Yo le dije a Josefina, no, yo no puedo ser director de comunicación porque Martita traía el plan de manejar a todos los directores de comunicación de las secretarías de Estado. Y yo me había enterado por ahí que aquel editorial que publiqué en Nuevo Criterio le había caído en el hígado a Martita porque pues yo hablaba de reconciliación de la familia, no de una nueva familia, ¿no? Claro. Entonces me dijo, no te preocupes. 15 días fui director de comunicación. Hubo 2 cargos, Octavio Aguilar, no Rubén, Octavio Aguilar y yo. Los primeros nombramientos que hizo que no requerían de aprobación del presidente. Los subsecretarios sí. Entonces, Octavio Aguilar como oficial mayor y yo fuimos los primeros nombramientos públicos. ¿Y qué crees que hizo la prensa? Castellanos, el que era director de Nuevo Criterio, que escribió este editorial, bla, 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 bla. Claro, le refrescaron la memoria a Martita. Bueno, el día previo a la toma de posesión de Fox, citan a una junta en la casa de campaña de Fox, Martita y todos los medios. Le dije a Josefina, no puede ser ahí, no me va a aguantar, ¿no? Pero fue un caos y no hubo tal junta, ¿no? Ya siendo, sí, ya presidente Fox, volvieron a citar a una junta en Los Pinos. Y ahí Martita, a todos los directores de comunicación de todas las secretarías de Estado, gente de mucha experiencia, nos dio una clase de comunicación. Y además también dijo que iba a manejar las cosas al estilo americano, que ella era la vocera única del gobierno federal. Todas las mañanas debíamos de reportarle lo que estábamos en las dependencias, etcétera. Y quién sabe qué dijo o hizo, que yo, que no me sé quedar callado, intervine. Yo digo intervine para hacer alguna pregunta o comentario, pero había que presentarse, ¿no? Y entonces, pues me presenté con mi nombre, mi cargo en Sedesol, etcétera. Bueno, cuando llegué de regreso a la Sedesol, uno de los futuros subsecretarios, hoy no sé si ya estaba nombrado, Gonzalo Robles, me busca y me dice, Martita le habló a Josefina para que te corriera. Vamos en ese momento a hacer la pausa, se queda un momento interesante. Vamos a hacer la pausa. Seguimos aquí en entrevista con Pepe Castellanos en esta segunda parte. Está muy, muy, muy buena, muy interesante. Y regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. La entrevista con Guillermo Torres. Bueno, ya estamos de regreso. Nos quedamos en una parte, ahora sí que medular. A nuestro invitado Pepe Castellanos lo invitan a ser director de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social con Josefina Vázquez Mota. Y bueno, se entera que han pedido su cabeza, empezando prácticamente el gobierno de Vicente Fox, y que se lo había pedido quien era en ese momento la directora de comunicación social de la presidencia, Marta Sagún, que después fue la esposa de Vicente Fox. Adelante, mi estimado Pepe. Bueno, pues a Josefina, pues le sorprendió la petición, ¿no? Yo se la había advertido, ¿verdad? Pero entonces, pues consultó ahí con alguien, con varios del equipo y le aconsejaron que no me corriera, que me quitara del área de comunicación, porque efectivamente pues no iba a haber buenas relaciones entre Martita y yo, pero que lejos de eso, pues me moviera y que le dijera que pues yo era parte de su equipo y que entendía sus razones, pero yo no me iba, ¿no? Y supongo que así lo hizo, ¿no?
porque ya me asignó otra responsabilidad que fue el área de atención ciudadana. Y estuve en el área de atención ciudadana un buen rato. Ahí pues llegaban los grupos campesinos, los grupos sociales, a hacer peticiones de recursos de los programas de la Sede Sol, ¿no? A veces eran grupos muy agresivos, incluso pues llegaban a secuestrar la secretaría. Hubo una vez que un subsecretario se quedó a dormir ahí en la secretaría porque estaba tomada la secretaría. Hubo una ocasión en que, estando tomada la secretaría, teníamos como vecino del edificio a una sucursal de Bancomer y después un Wings. Y entre el banco y la secretaría había un serpentín de alambre con púas. Pues con un colchón ahí se puso y por ahí nos brincamos al banco y por el banco al Wings. Y salimos ahí. A fin de cuentas, el dirigente que entonces estaba ahí y que era de la Central Campesina Cardenista, se dio cuenta de que estábamos saliendo por el Wings, se enfureció y total, pero pues ya nos salimos, ¿no? Fueron momentos muy duros, pero bueno, estuve ahí un tiempo hasta que el encargado del programa de la Subsecretaría de la Dirección de Desarrollo Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social, había una repetición de nombres, que era del PRD. Un día en un mitin se le ocurrió ofrecer a los perredistas en contra de las políticas institucionales apoyos de los programas sociales. Y entonces le costó el puesto. Y entonces me llamó Josefina y me nombró en su lugar en la Dirección entonces de Desarrollo Social, que se convirtió después en la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. Ahí llevé varios programas de la Secretaría, entre ellos el de atención a los adultos mayores del campo de zonas de alta y muy alta marginación, que fue un programa de apoyo económico antecedente de los que ahora hace existen, sí, claro. Morena, pero focalizado a las localidades rurales de alta y muy alta marginación, lo cual implicaba, cuando yo lo recibí, que las organizaciones campesinas propusieron a los posibles beneficiarios, bajo protesta de decir verdad, que cumplían con las reglas de operación del programa. Bueno, ese programa en su arranque, que se hizo a mitad de año, no estaba presupuestado originalmente, sino como consecuencia de las negociaciones con las organizaciones que habían hecho una gran movilización bajo el lema del campo no aguanta más. El campo no aguanta más. Sí. El campo no aguanta más, y contra Fox y contra la Secretaría de Desarrollo Social, contra el área de agricultura, con todo contra el gobierno. Eran de izquierda o priistas, ¿no? Y claro, había que estorbarle al gobierno de la alternancia el ejercicio, chuparle los recursos y desprestigiarlo, ¿no? Bueno, ahí viví también secuestros por viejitas. Sí, Narro, el dirigente de una de las organizaciones campesinas, tomaba la secretaría y yo tenía que ir a negociar con ellos, ¿no? Pero rodeado de viejitas, ¿no? Para que les dieran los recursos. Y pues yo tenía que darles a quienes estaban dentro del padrón, porque yo, después del primer año, modifiqué las reglas de operación
para que ya no fuera sobre pretexto de declaro bajo protesta de decir verdad que merezco el apoyo, porque esa era una maniobra que habían hecho las organizaciones campesinas para beneficiar a su gente, aunque no cumpliera con las reglas de operación, lo cual nos generó tal problema que hasta la Cámara de Diputados hizo un exhorto para que se manejara bien el programa. Y esto implicaba, pues, depurar el listado. Ahí ya establecí que era la Sede Sol quien iba a verificar a los beneficiarios, cosa que no les gustó a las organizaciones campesinas. Claro, me imagino. Porque además también éramos nosotros quienes íbamos a notificar quiénes eran los beneficiarios. Anteriormente eran las organizaciones campesinas quienes notificaban bajo un debido moche que llegaba a ser hasta del 50% del apoyo, alegando que ellos eran los que habían hecho el estudio, la preparación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual pues era un escándalo, ¿no? Poco dinero que se les daba y todavía les quitaban las organizaciones campesinas a los adultos mayores. Bueno, para acabar pronto, sí hice eso y estaba yo orgulloso. Bueno, en la primera vez que llegué, cuando relevé al anterior director, inmediatamente nos cayó la Auditoría Superior de la Federación a revisar cómo se había ejercido el programa. Bueno, pues fue un gran susto, era mi primera experiencia de enfrentarme a la Auditoría Mayor, pero mira, el equipo, yo no movía a nadie del equipo que estaba en mi dirección. Yo solo les pedí honestidad y lealtad. Y cuando llegó la Auditoría Superior, pues puse a trabajar al equipo para tener presentable todo lo que se había hecho. Y sí, nos estudiaron, nos vieron y pasamos la auditoría. Bueno, 3 auditorías sufrí en ese programa. Cada vez que llegaban ellos, desde la glorieta de Jolón, hoy fenecido, hacía una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para que todo saliera bien, ¿no? Sí, porque has oído aquel chiste de que de todas maneras quieres que te cuerne el toro. Pues los auditores eran del PRI y buscaban cómo fregar, no cómo verificar que las cosas estuvieran bien. En el último año que se hizo el ejercicio, Fox puso un presupuesto y la Cámara de Diputados lo duplicó, pero Fox se inconformó para ese programa y solo ejercimos la mitad, lo que originalmente él había diseñado en el presupuesto. Bueno, la auditoría me cayó para pedirme que por qué solo había ejercido la mitad, porque eso era una ineficiencia que ameritaba responsabilidad. Claro, pues yo no podía gastar lo que no había recibido, ¿verdad? Y para entonces ya Josefina se había ido de la secretaría y la gente que había manejado los recursos que me podía demostrar por qué yo no había recibido eso ya no estaba en la secretaría. Así que comprobar que yo no había recibido eso y no lo podía ejercer, pues fue un cohete. Pero además me acusaron de dar apoyos en localidades que no eran elegibles, porque según el INEGI, algunas localidades que eran cabeceras municipales, aunque fueran de alta y muy alta, rurales de alta y muy alta marginación, no eran rurales, sino urbanas. Sí, por tener cabeceras municipales. Sí, era un criterio político. Sí, totalmente. No social. Sin embargo, el propio INEGI tenía una publicación
sobre la problemática de los adultos mayores del campo, en la cual decía que eran localidades de alta y muy alta marginación, rurales, todas las menores de 2.500 habitantes, fueran o no fueran cabecera municipal. El programa había sido hecho para beneficiar precisamente a las localidades de alta y muy alta marginación, ¿no? Pues resulta que yo había dado apoyos a cabeceras municipales de Chiapas y Oaxaca. Tú sabes que acá en cada cerro de Oaxaca hay un municipio, ¿no? Y una cabecera municipal, ¿no? Entonces, eso me implicaba responsabilidades millonarias. Entonces, pues me querían ejercer la responsabilidad. Muchas veces yo estuve con los de la auditoría demostrando que eso había sido correcto, pero estaban tan tercos en no aceptarme que aún entregándoles yo la publicación del INEGI donde establecía ese criterio, que era la autoridad que tenía que definir esas localidades, no me lo aceptaban. Me preguntaron, ¿quién hizo ese estudio? No tenía autor, era un estudio institucional del INEGI sin firma, publicado por el INEGI como una publicación del INEGI. Entonces dependía, si no me falla de la memoria, de la Secretaría de Hacienda del INEGI. Y entonces a mí me corrieron de Sedesol cuando llegó Felipe Calderón al poder. El 12 de diciembre del año 2006, el subsecretario que sustituyó a quien era mi jefe y que había sido director general cuando yo era director general, con el cual tuve fricciones para la definición de las reglas de operación, porque él era el que mandaba las reglas a aprobación a Hacienda. Pero él tenía unos criterios, pero yo que había vivido el programa tenía otros. Oh, claro, sí. Y entonces yo impuse mis criterios, lo cual le enojó. Y por otra parte, yo, por parte de Josefina, era quien tenía relaciones con la iglesia. Y entonces en unas vacaciones me fui a Roma a la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta. Y entonces Josefina me pidió que contactara yo a algunos cardenales de distintos dicasterios de la iglesia, secretarías de Estado, para cuando ella fuera a Roma con la FAO, que ahí se hacían juntas, ella tener entrevistas. Y entonces me fui a Roma. Bueno, estando en Roma, hice los contactos. Cuando ya Josefina iba a ir, pues me pidió que volviera a ir porque era yo el que había hecho el contacto, ¿no? Claro. Pero este director general también era el encargado de las relaciones internacionales de la Secretaría, pero se lo brincaron para que yo hiciera eso porque yo me relacionaba con la iglesia. Estando yo en Roma, pretendieron que yo me regresara, que porque ya no iba a ir Josefina, lo cual me llamó la atención. Y no era cierto, sí iba a ir y me quedé. Total, llegó Josefina, se entrevistó, entre otros, con el que era el responsable de Justicia y Paz, que era, pues digamos, el área social de la iglesia, sí, a quien después invitó a que viniera a México a presentar el compendio de doctrina social de la iglesia. Y ella fue oradora cuando se presentó en el Hotel Camino Real el compendio. En fin, pues mi relación con ese director no era buena. Y llegó y me pidió mi renuncia el 12 de diciembre. Y yo le dije, pues no te la presento. ¿Por qué? Porque ya existe el servicio profesional de carrera
y entonces tú no me puedes correr. Me dijo, perdón lo que voy a decir, pero fue lo que él dijo, me vale madre el servicio profesional de carrera. Y dije, pues no, pues yo no te la presento. Es que así se acostumbra, se acostumbraba, ya no se acostumbra, porque en el servicio profesional de carrera que aprobó Fox llegaba hasta los directores generales. Quizá no fuera lo mejor, porque los directores generales tenían que ser gente de confianza del subsecretario, ¿no? Pero así estaba y punto, ¿no? Total, que además yo no había tomado vacaciones, tuve el cinismo de irme de vacaciones sin presentar mi renuncia y ellos me llevaron a todo mundo para que convencerme de que renunciara. Josefina ya no estaba, ¿sí? Sí, no, ya estaba de secretaria de Educación Pública en ese momento. Resulta que había entrado como secretaria una senadora panista yucateca, a quien, por cierto, yo le había negado apoyos del programa de adultos mayores porque los que ella me presentaba no cumplían con las reglas de operación. Con ella y con un senador del PAN de Sonora, que había sido mi amigo cuando yo estaba en Coparmex, porque había sido presidente de Coparmex, también le negué apoyos, porque estaban actuando como priistas, metiendo a sus cuates aunque no estuvieran ahí dentro de las reglas, y se las negué. Pues llegó la secretaria y dije, no, ya valí aquí, le negué apoyos, pues, y efectivamente, total que sin renunciar yo, me obligaron, me corrieron y salí de Ceresol el 31 de diciembre de 2006. ¿Y a dónde vas después de ahí? Estuve un ratito en la banca, pero luego resulta que yo conocía a Gerardo Mosqueda, que había sido subsecretario del Trabajo y antes había tenido otros puestos en la Secretaría del Trabajo con Carlos Abascal. Y entonces también yo había conocido al gobernador Oliva cuando inició su carrera de periodismo en el Heraldo de México. Yo lo recibí ahí en el Heraldo, ¿sí? Entonces, me conocía. Y una vez que me invitaron ahí a dar una plática en Guanajuato, hasta me dijo maestro, ¿no? Bueno, total que Gerardo Mosquedo, que era secretario general de gobierno, me propuso como representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México. Y fui a entrevistarme con Oliva y pues sí, se acordó de mí, etcétera, y sí, me dio el puesto y estuve ahí pues prácticamente 6 años. Yo apoyaba a los secretarios que venían a México a hacer gestiones, al propio gobernador lo atendía, iba a juntas a Guanajuato, etcétera. Fue una función muy tranquila porque ya no eran, al menos la representación del gobierno de Guanajuato, no era como otras que eran muy poderosas, porque pues, el gobernador venía a hacer las gestiones personalmente, tomaba el helicóptero y venía, o le prestaban un avión y venía, pues entonces a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues yo era música y acompañamiento, y sí hacía algunas labores y gestiones, pero en fin, ahí estuve. Ya para terminar el sexenio de Oliva, vino a verme el rector de la Universidad Vasco de Quiroga, Raúl Martínez Rubio. Yo había tenido mucha amistad con César Nava Miranda, que fue la cabeza de promoción para fundar la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia. Había estado con él en la Unión de Padres de Familia, en a favor de lo mejor de los medios de comunicación. Había ido yo a dar pláticas a la carrera de comunicación, a la UBAC, etcétera. Y me habían invitado 2 veces a ser orador en el homenaje que cada año se hace a don Vasco de Quiroga
en el Jardín de las Rosas en el aniversario de su muerte. Fui orador 2 veces. Y bueno, en una de esas ocasiones, César Nava me invita a que me venga a la Universidad Vasco de Quiroga. Y le dije que sí, pero no le dije cuándo. Como las novias de pueblo. La segunda vez que vine a Morelia, César ya estaba muy enfermo de cáncer y al poco tiempo murió. Pero bueno, Raúl Martínez viene y me ofrece que me vaya a la universidad. Y como yo ya estaba terminando el sexenio de Oliva, pues no me interesaba ya mantener ahí, además el nuevo gobernador, quién sabe si le interesaba que yo estuviera, etcétera, pues le dije que sí. Y entonces ya me vine a Morelia como secretario de académico, es decir, el segundo puesto después del rector. Yo había ya decidido terminar mi vida laboral en la Universidad Vasco de Quiroga, tanto por la amistad con César, el compromiso adquirido, porque además, pues, al conocer a don Vasco de Quiroga y su trascendencia, cada día lo admiro y busco más promover su ejemplo y su vida, particularmente desde la perspectiva de Vasco de Quiroga laico, oidor de la segunda audiencia, que como oidor funda los pueblos de Santa Fe, de México y de La Laguna, y que inicia un proyecto de desarrollo social cuyos, digamos, sus restos, digamos, ya ha pasado mucho tiempo, pero el impacto que tuvieron esos dos pueblos hospital y lo que luego siguió haciendo como obispo ya don Vasco, cuyo ejemplo de laico llevó a Fray Juan de Zumárraga a proponerlo como obispo. Él era laico porque era miembro de la Orden de San Juan de Jerusalén, hoy Orden de Malta, una orden hospitalaria. Por eso los pueblos hospital de Santa Fe de México y Santa Fe de la Laguna. Entonces, todo eso fue lo que me llevó a aceptar venirme a Morelia a trabajar en la Universidad Vasco de Quiroga, donde fui secretario académico durante 6 años y ahora soy el coordinador de formación y vida en la universidad, encargado de los docentes humanistas de las materias transversales de humanismo cristiano que se les da a todas las carreras. Y además también está bajo mi cargo la jefatura de integridad y ambiente seguro, integridad académica e integridad en todos los sentidos, y ambiente seguro para evitar pues el bullying y todos esos tipos de acosos, etcétera, ¿no? Entonces esa es mi actual área, pero además, antes de que me dieran este puesto, fui director de la Fundación Editorial Vasco de Quiroga, un área de la universidad donde publiqué varios libros, donde elaboro, porque sigo estando ahí, la revista Conexiones UBAC, una revista digital que circula ahí en la universidad, ¿no? Y se les manda a algunas otras personas también. Entonces, sigo siendo periodista, sigo editando una publicación. También en estos cargos nunca dejé las organizaciones de la sociedad civil de la que he sido parte a favor de lo mejor, Unión Nacional de Padres de Familia, fui presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos
y sigo siendo parte del consejo asesor. Yo renuncié a todos esos, pero no me quisieron aceptar la renuncia. Oye, Pepe, pues se nos está acabando el tiempo y te voy a hacer la última pregunta ya ahora sí para finalizar. Pues ya acabó, aquí estoy. Ya acabó, pero una última pregunta. Y es, ¿qué mensaje le darías tú a, a tus 8 hijos y a tus 21 nietos? Si en ese momento, pues tú ya dejaras la existencia aquí en la Tierra, ¿qué mensaje les dejarías a ellos? ¿Qué mensaje te gustaría que ellos escucharan? Pues mira, mi mensaje que siempre les he dado a través del tiempo es que hay que ser fieles hijos de Dios. Hay que buscar ser buenos cristianos y cumplir con nuestras responsabilidades temporales. Yo estoy convencido de que si uno busca hacer la voluntad de Dios, Dios nos va poniendo donde cree Él que podemos ser útiles. Creo que comenté anteriormente que solo busqué trabajo antes de ser periodista. Después que tuve mi primer empleo que ya fui llamado a Vértice y al Universal, no volví a pedir empleo nunca más. Todos los empleos me fueron ofrecidos y como también platiqué, algunos de ellos, la última opción que yo tenía, esa fue la que me dio Dios que siguiera y fui feliz en ella y de ahí trabajé por México. Y bueno, si uno busca hacer la voluntad de Dios y está uno cumpliendo con su deber, uno camina a la salvación. Y eso es el consejo para mis hijos y para todos, no solo para ellos. Creo que todos debemos tener esa apertura de hacer la voluntad de Dios, trabajar por su reino y pues tratar de hacer bien nuestro trabajo profesional, como don Vasco lo hizo. Así es. Pues muchísimas gracias, Pepe. Te agradezco muchísimo esta segunda parte, esta entrevista muy interesante, esta primera y segunda parte. Y agradecerles a todos ustedes que han puesto atención a esta emisión más de la entrevista con Guillermo Torres. Quiero los invito también a seguir los análisis políticos, el noticiero con Ana Lubet los lunes y viernes a eso de las 7:15 de la mañana, aquí, hora de La Paz, Baja California. Los invito a que sigan todas las transmisiones de Más Radio aquí en el 101.5 de FM y en internet para todo el mundo. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.